Esta es la primera lección de nuestra serie titulada Los Evangelios. Exploraremos los libros escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan acerca de la vida y del ministerio de Jesucristo. Esta lección, llamada Introducción a los Evangelios, nos da una orientación que nos ayudará a entenderlos más claramente y a aplicarlos a nuestras vidas hoy. Nuestra introducción a los Evangelios tocará 4 temas. Primero, veremos los Evangelios en su carácter literario. Segundo, veremos su lugar en la Iglesia. Tercero, consideraremos la unidad entre los Evangelios. Y cuarto, exploraremos la variedad que distingue a unos de otros. Comencemos con el carácter literario de estos libros. Exploraremos el carácter literario desde 2 perspectivas. Primero, veremos el género de los Evangelios, sus características literarias generales. Y segundo, afirmaremos su confiabilidad histórica. Empecemos con el género de los 4 Evangelios. El término género aquí es una categoría o clase de literatura. Los géneros se distinguen en base a su forma y función literaria, como su estilo de narración y su uso del lenguaje figurativo. La Biblia contiene muchos géneros. Hay narración histórica, las historias de David en el Antiguo Testamento. Hay poesía, como los Salmos. Hay cartas o epístolas, y también hay profecía. Cada género de literatura tiene sus propias reglas y formas de comunicarse. Por eso, es importante entender los detalles del género de los Evangelios. Para entender los Evangelios, analizaremos su género en 3 pasos. Primero, identificaremos a los Evangelios como una narración histórica. Segundo, los compararemos con un tipo de narración histórica llamada biografía greco-romana. Y tercero, compararemos los Evangelios con la narración histórica bíblica, como las historias en el Antiguo Testamento. Comencemos con la narración histórica. Narraciones históricas son historias de personas que vivieron en el pasado y eventos que tuvieron lugar en sus días. Los Evangelios son narraciones históricas porque registraron la vida de Jesucristo. Las narraciones históricas seculares del mundo antiguo se desarrollan en 3 partes. El principio introduce a los personajes y establece una meta que los personajes deben lograr. El centro presenta los desafíos u obstáculos que los personajes enfrentarán ante su meta. El final es la conclusión de los eventos y muestra cómo los personajes cumplen sus metas. Los Evangelios siguen esta idea básica. Comienzan introduciendo a Jesús como el personaje principal en la historia y describe su meta de traer salvación. Luego presentan los desafíos para la autoridad y trabajo de Jesús. Y concluyen describiendo el resultado del ministerio terrenal de Jesús. Debido a estas similitudes, muchos concuerdan que la narración histórica es el género básico de los Evangelios. Debemos decir que los Evangelios son un nuevo tipo de narración bíblica histórica. Debemos pensar en los Evangelios primeramente como una forma de narración bíblica histórica, pero también debemos ver su énfasis biográfico en Jesús e interpretar sus otros personajes en relación con él. Habiendo explorado el género de los Evangelios, estamos listos para ver la confiabilidad de los Evangelios como relatos históricos acerca de Jesús. A través de la historia, se ha marcado una distinción entre las fuentes confiables y no confiables. La pregunta para nosotros es, ¿son confiables o no confiables los relatos que los autores de los 4 Evangelios escribieron sobre la vida de Jesús? Aunque el criterio de nuestros días no es idéntico al criterio que ellos usaron, existe plena evidencia de que Mateo, Marcos, Lucas y Juan tenían los recursos y la motivación para escribir relatos confiables acerca de Jesús. Aunque hay muchas maneras en las que podemos demostrar que los Evangelios son registros históricos confiables de la vida de Jesús,
Nos enfocaremos en 6 evidencias. Primero, los escritores tuvieron acceso a registros de los eventos que ellos escribieron. Al igual que hoy en día, el mundo antiguo asumía que los historiadores tendrían acceso a muchos datos relacionados con su tema. Cada uno de los escritores de los evangelios o fueron testigos de la vida de Jesús o tuvieron contacto directo con los testigos. Dado que Mateo y Juan fueron discípulos, estuvieron presentes en muchos de los eventos que ellos registraron. Marcos fue un compañero cercano de Pedro y aprendió directamente de él. Y Lucas viajó con Pablo y buscó testigos confiables para su evangelio. Escuchemos a Lucas en Lucas capítulo 1, versículos 1 al 3. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Segundo, podemos ver la confiabilidad histórica de los evangelios en el alto nivel de sinceridad de sus obras. Los antiguos estándares para la historiografía requerían que los historiadores fueran sinceros u honestos en la manera en la que reportaron la historia. Se esperaba que ellos reportaran muchos detalles, incluyendo aquellos que no eran favorables al mensaje que se presentó. En este sentido, es significativo que los escritores de los evangelios frecuentemente describieron los errores de los discípulos de Jesús. Y en el caso de Mateo y Juan, eso significó describir sus propios errores personales. Y si algunos intérpretes están correctos de que el joven que corrió desnudo en el jardín de Getsemaní, en Marcos capítulo 14, versículos 51 y 52, es el mismo Marcos, entonces Marcos también describió sus propios defectos. Y sin excepción, todos los escritores de los evangelios expusieron los errores de los discípulos de Jesús en conjunto, admitiendo que los líderes del movimiento de la iglesia naciente estaban lejos de ser perfectos. Como ejemplo, Marcos capítulo 6, versículos 51 y 52, registra la falta de comprensión de los discípulos sobre la milagrosa alimentación de los 5,000. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Una y otra vez, los escritores de los evangelios reportaron los malos entendidos y fracasos morales de los discípulos. Pero si el mencionar estos errores era como socavar la autoridad y respeto de los líderes de la iglesia, ¿por qué mencionaron estos errores? Muchos lectores están preocupados por el hecho de que los discípulos son presentados en los evangelios como imperfectos. Por un lado, eso apunta, si puedo decirlo así, a la confiabilidad de la tradición de los evangelios, que nuestros evangelistas estuvieron realmente preparados para incluir cosas que los primeros líderes de la iglesia hicieron, cosas que si no fueron malas, tampoco fueron buenas. Esto es un testimonio a la confiabilidad y exactitud de nuestros evangelios. Permítame sugerir que la tendencia de los discípulos para hacerse ver mal en sus propias historias es uno de los argumentos más fuertes para la autenticidad de los evangelios. Tercero, nuestra confiabilidad de los escritores es reforzada por la corroboración de otras fuentes históricas. Tanto los historiadores romanos como los judíos confirmaron varios reclamos de los evangelios, e incluso la arqueología moderna ha encontrado que sus registros son ciertos. Por ejemplo, los historiadores grecorromanos tales como Plinio el Joven, Suetonio, Tácito y Julio Africano se refirieron a datos básicos de la vida de Jesús, su muerte por crucifixión y su perdurable influencia. Una cuarta razón para confiar en los evangelios es que el entrenamiento que los discípulos recibieron debería haberles enseñado cómo mantener un registro exacto de sus palabras y obras. Dentro de la cultura judía,
El discipulado era una forma de vida bien establecida. La palabra hebrea para discípulo es talmid, que significa estudiante. Específicamente, un discípulo era un estudiante de un sabio o rabino. Más aún, en la cultura judía de los días de Jesús, uno de los ejercicios clave en el aprendizaje de un rabino era la memorización. Y una de las responsabilidades de sus discípulos era aprender las palabras y la sabiduría de su maestro. Escuchemos las palabras de Jesús a sus discípulos en Lucas capítulo 6, versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Jesús quiso decir que los que le siguieron deben estudiar, aprender y vivir sus vidas de acuerdo a sus enseñanzas y acciones. Los 12 discípulos más cercanos a Jesús tuvieron la gran responsabilidad de aprender las enseñanzas de Jesús, mientras que otros que aprendieron de Jesús se memorizaron gran parte de sus enseñanzas. Quinto, no debemos subestimar el hecho de que los autores tenían fuertes convicciones teológicas que enfatizaron la necesidad de un registro fiel y confiable. Por ejemplo, en Juan capítulo 20, versículo 31, el apóstol escribió estas palabras: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí, Juan declaró que las personas pueden recibir el don divino de la vida solo si conocen y aceptan la verdad acerca de Jesús. De manera similar, Mateo registró estas palabras de Jesús en el capítulo 28, versículos 19 y 20 de su Evangelio. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí, Mateo declaró que los discípulos de Jesús tenían la gran responsabilidad de enseñar todo lo que Jesús les había mandado. Como seguidores de Jesús, ellos no podían ignorar la necesidad de atestiguar lo que Jesús había hecho y dicho. Los escritores de los evangelios no registraron los eventos de la vida de Jesús simplemente por su valor histórico. Al contrario, ellos sabían que la fe en Jesús era más que un simple conocimiento de los hechos históricos acerca de él. Ellos sabían que la verdadera fe no se podía basar en un registro falso o falible. Ellos expresaron las palabras de Jesús y sus hechos clara y precisamente porque querían que sus lectores creyeran en el Jesús de la historia. Sexto, los escritores de los evangelios no estaban solos al escribir sus registros de Jesús. El Espíritu Santo les guió en su esfuerzo. Escuchemos las palabras de Jesús en Juan capítulo 14, versículos 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Sin importar cuán buenos eran los discípulos memorizando, ellos no podrían haber memorizado todo. Es por eso que Jesús prometió y envió al Espíritu Santo a sus apóstoles. Y el Espíritu les permitía a ellos recordar lo que la Iglesia, a través de los siglos, necesitaba saber acerca de lo que Jesús había hecho y dicho. Como Juan escribió en el capítulo 21, versículo 25 de su Evangelio, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Cuando hablamos de la composición de los evangelios, tenemos en mente la manera en que fueron escritos. ¿Quiénes fueron sus autores? ¿Por qué escribieron estos libros? ¿Cómo escribieron estos libros? Preguntas como estas son importantes para los cristianos, debido a que un sinnúmero de intérpretes se han enfocado en el proceso humano de la composición para disminuir la autoridad divina de estos libros. Pero la exploración cuidadosa nos da toda la razón para estar seguros
que los evangelios no son solo el trabajo de seres humanos, sino también la palabra de Dios. Observaremos 3 asuntos relacionados con la composición de los evangelios. Primero, exploraremos las similitudes entre los relatos de los evangelios. Segundo, examinaremos algunas teorías de composición que analizan estas similitudes. Y tercero, haremos algunas observaciones sobre la seguridad con la que debemos comprometernos con estas teorías. Primero, consideremos las similitudes entre los evangelios. Aunque compuestos separadamente, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas generalmente han sido agrupados y llamados evangelios sinópticos. El término sinóptico simplemente significa viendo juntos, y se aplica a estos evangelios porque cubren gran parte del mismo material. Ellos incluyen muchos de los mismos relatos de Jesús, y cuando ellos reportan los mismos dichos de Jesús, generalmente utilizan las mismas palabras. Por ejemplo, consideremos cuando Jesús sanó a un paralítico. En Mateo, capítulo 9, versículo 6, leemos este relato del Señor. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Ahora escuchemos a Marcos, capítulo 2, versículos 10 y 11. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y otra vez, en Lucas capítulo 5, versículo 24, leemos esto: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En este ejemplo, vemos que cada uno de los evangelios sinópticos relatan casi palabra por palabra el contenido de la misma historia. Otras historias encontradas en al menos 2 de los 3 evangelios sinópticos incluyen la sanidad del leproso, el exorcismo del endemoniado de Capernaum, la sanidad de la suegra de Pedro, la calma de la tempestad en el mar, la resurrección de la hija de Jairo, la autoridad dada a los 12, Jesús camina sobre el agua, la sanación del hombre con la mano seca, la alimentación de los 5,000 y la transfiguración de Jesús. En contraste con los evangelios sinópticos, mucho del material en el Evangelio de Juan es exclusivo. Mientras que Juan también registró que Jesús caminó sobre el agua y la alimentación de los 5,000, él agregó muchos eventos que no están registrados en los evangelios sinópticos. Por ejemplo, solo Juan registró cuando Jesús convirtió el agua en vino, la conversación con la mujer samaritana y la resurrección de Lázaro. Pero aunque las historias del ministerio y de la vida de Jesús varían entre los 4 evangelios, los 4 atestiguaron el bautismo de Jesús, la última cena con sus discípulos, la muerte de Jesús en la cruz y la resurrección de Jesús. Las similitudes y diferencias entre los evangelios han dado lugar a muchas explicaciones, así que ahora vayamos a las teorías de composición de los evangelios. Debido a las muchas similitudes entre los evangelios sinópticos, los académicos han desarrollado muchas teorías en cuanto a la composición de su historia. Estas teorías son a menudo bastante complejas y pueden ser confusas cuando comenzamos a estudiarlas. Podríamos resumir las teorías más populares de esta manera. La mayoría de los intérpretes creen que Marcos fue escrito primero y que Mateo y Lucas usaron material de Marcos y quizás de otras fuentes. Pero otros intérpretes creen que Mateo fue escrito primero y que Marcos usó material de Mateo y que Lucas usó material de ambos. Y aún otros creen que Mateo y Lucas se basaron en recursos que nosotros ya no tenemos y que Marcos usó material de ellos dos. Como podemos ver, aún al comparar las características generales de estas teorías, puede ser un poco confuso. En contraste, la composición de Juan es bastante simple. La mayoría de los intérpretes están de acuerdo que Juan escribió cerca del final del primer siglo y estaba familiarizado con uno o todos los relatos sinópticos.
A veces se ha sugerido que él evitó repetir mucho del material que él sabía ya había sido mencionado en los sinópticos, y escogió proveer información adicional que fuera más relevante a las comunidades a las que él ministró. Con estas teorías de composición en mente, hablemos acerca de la seguridad que debemos tener en ellas. Es importante reconocer que los autores bíblicos usaron tradiciones orales y escritas, y esto no comprometió su inspiración o autoridad. Por lo tanto, no hay nada de malo en creer que algunos de los escritores de los evangelios se basaron en recursos materiales anteriores a ellos. Como Lucas escribió en Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 3, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Todos los otros escritores de los evangelios parecen haber tenido acceso a fuentes similares, aunque ellos no lo mencionan explícitamente de la manera en la que Lucas lo hace. Si asumimos junto con la mayoría de los intérpretes que Marco escribió primero, él no tuvo acceso previo a ningún evangelio escrito, pero es casi seguro que él usó las tradiciones orales, por lo menos de su amigo cercano Pedro. Lucas y Mateo probablemente usaron el evangelio de Marcos como modelo. Además de esto, Mateo y Juan tuvieron sus propias recolecciones de la vida y las enseñanzas de Jesús. Y los 4 escritores fueron infaliblemente supervisados por el Espíritu Santo, como hemos visto previamente. En resumen, podemos apreciar las teorías sobre la relación entre los evangelios, pero no debemos sentir la necesidad de entender todas sus complejidades o de aceptar una en particular. Lo que estas teorías nos ofrecen es la confianza de que cada uno de los escritores de los evangelios tuvo la habilidad de extraer información de múltiples fuentes y de construir relatos confiables de la vida y las enseñanzas de Jesús. Cuando vemos coincidencias en sus relatos, tenemos la oportunidad de considerar las diferentes perspectivas de los evangelistas. Y cuando leemos material que solo aparece en uno de los evangelios, podemos estudiarlo a la luz de los propósitos de ese escritor en particular.